Buenos días. Abramos por favor nuestras Biblias en Esdras, capítulo 4. Esdras, capítulo 4. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Esdras, capítulo 1, del 1 al 4. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Sirio, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. En la restauración de Dios en nuestras vidas con su palabra, como hemos estado viendo a lo largo de este libro, hermanos, no tenemos que imaginarnos que una actividad que es solamente perteneciente a Dios, sino que la restauración de Dios es un trabajo, Dios usando como medio nuestras acciones que Él estableció. Por eso decimos que es la restauración de Dios, porque son las acciones, son los medios que Él mandó a que nosotros hagamos. En los capítulos anteriores que hemos visto, Dios nos restaura por medio de nuestras acciones. Por ejemplo, en el capítulo 2, puntualmente, vimos que cuando Dios nos manda a hacer algo, pues justamente eso es lo que tenemos que hacer y por lo tanto tenemos que empezar a hacer. Otra acción que Dios usa para restaurarnos es el hecho de que cada uno de nosotros debemos interesarnos por guardar el linaje, nuestro linaje. Y lo que quisimos decir con eso en el capítulo 2 es que no solamente debemos ser cristianos, sino que también debemos parecer cristianos. No solamente eso, sino que en el mismo capítulo 2, otra acción que Dios nos manda y usa para restaurarnos es el hecho de que no debemos menospreciar el servicio a Dios. Y dentro de eso implicaba el hecho de también ofrendar voluntariamente, porque es la manera en la cual el Señor restaura nuestra vida de egoísmo, por medio de ofrecernos la oportunidad de ser generosos. Pero luego avanzamos al capítulo 3 de Esdras. Y en el capítulo 3 vimos algo hermoso. Vimos cómo Dios nos restaura, pero en un lugar y en una situación particular. Dios nos restaura mientras Él nos llama a adorarle de manera colectiva. Hermanos, restaurar es sanar. Y lo que vemos es que Dios nos sana en el ambiente más sano que hay, más glorioso que hay y más amoroso que existe. Él lo hace en medio de su adoración. Y las características de su adoración, el Señor nos ha enseñado en su palabra. Lo vimos en el capítulo 3, de que Él nos enseña su modelo de adoración, Él nos enseña las características de su adoración. Y en medio de esa perseverancia, el Señor a cada uno de nosotros nos restaura. Y lo que vimos en el capítulo 3 es que dado que el Señor ha establecido su adoración, todos los creyentes, por más alejados que estemos, por cuantas cosas hagamos, siempre hay una fuente de restauración para nuestras almas cada vez que Él nos llama a la adoración colectiva. Pero es aquí, hermanos, donde tenemos que hacer un pare. Es aquí donde tenemos que detenernos, porque es lo que el texto bíblico a continuación nos indica.
Hermanos, claro que es sumamente importante y vital la adoración colectiva para nuestra restauración. Pero eso no significa, mis hermanos, que somos personas o somos agentes que debemos estar pasivos con respecto a la adoración colectiva. O sea, si el Señor nos llama a la adoración colectiva y ahí está nuestra restauración, no significa entonces que en el momento que paso por la puerta, yo ya, listo, estoy ahora en modo pasivo, haz de mí lo que quieras. El texto nos va a indicar otra cosa. Es necesario, hermanos, que usemos el discernimiento espiritual mientras Dios nos restaura con su palabra. Es necesario. Y hermanos, cuando digo esto, no lo digo porque el Señor se equivoque y mientras Él nos restaura, Él nos mete una de cal y nos mete una de arena. No es lo que estoy diciendo, por favor no se vaya a equivocar, no vaya a estar sospechando de Dios. Ese no es el punto, sino que mientras Dios nos restaura, hermanos, como acabamos de leer en Esdras 4, siempre hay enemigos que no solo ponen tropiezo, porque sus propósitos no es poner tropiezos, sino que sus propósitos es alejarnos de la restauración de Dios en nuestras vidas. Y no solamente, o mejor dicho, y para eso, para alejarnos de la restauración de Dios para nuestras vidas, son capaces incluso de disfrazarse como ángeles de luz. Por eso, hermanos, debemos estar atentos y como dice el apóstol Pablo, debemos estar conociendo, o mejor dicho, no ignorando las maquinaciones del enemigo. Y para aquello debemos usar, hermanos, el discernimiento espiritual. No somos agentes pasivos mientras Dios nos restaura en medio de la adoración colectiva. Hay que usar el discernimiento. Hermanos, he titulado este mensaje La importancia del discernimiento espiritual mientras Dios nos restaura con su palabra. Y en este mensaje quiero exponer 2 puntos principales. En primer lugar, debemos ejercitar el discernimiento espiritual. Y en segundo lugar, una vez que ejercitamos el discernimiento espiritual, lo segundo es que hay que aplicar el discernimiento espiritual. Que el Señor nos guíe a cada uno de nosotros, mis hermanos, mientras reflexionamos estos pasajes. ¿Vamos a orar? Padre, guíanos, te lo rogamos, te lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La importancia del discernimiento espiritual, mis queridos hermanos. No somos agentes pasivos y tenemos que ejercitarnos en ello. Acompáñenme por favor a Esdras capítulo 4, una vez más, versículos 1 y 2. Pero antes de leerlo, antes que todo, quiero que hagamos un ejercicio. El ejercicio que les propongo es este, miren, vamos a leer estos pasajes, pero ustedes van a encontrar la palabra enemigos en estos versículos. En vez de la palabra enemigos, usemos la frase los que ya estaban en. Ya les voy a explicar por qué. Pero en vez de enemigos, usemos la frase los que ya estaban en. Acompáñenme por favor a Esdras 4, 1 al 2. Oyendo los que ya estaban en Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, ya a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Hermanos, quise por ahora cambiar esta palabra para que comencemos a ejercer discernimiento y no nos llevemos por ahora en el juicio de Esdras al llamarles enemigos. ¿Ok? Porque la idea es que nosotros podamos entender por qué finalmente Esdras le llama enemigos.
Una persona que lee rápidamente este pasaje puede caer en la conclusión equivocada de que más bien Esdras tenía un prejuicio y por eso les puso enemigos en la narración. Otra persona que lee rápidamente este pasaje pensaría que más bien Zorobabel y los jefes de las casas paternas fueron poco educados, fueron muy bruscos, muy ofensivos, fueron celosos de más en no dejarse ayudar. De hecho, hasta pueden parecer egoístas y hasta pueden parecer sectarios. De hecho, miren, si leemos el versículo 4, fíjense lo que dice el versículo 4. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Cuando leemos este versículo, hasta podríamos pensar, bien hecho. Bien hecho, bien ganado ese lío. Por gusto se metieron en un lío. Esta gente vino con buenas intenciones a querer adorar a nuestro Dios, y estos jefes celosos en extremos, prejuiciosos, egoístas, sectarios, se ganaron un lío por gusto. Bien hecho. Si hubiesen sido pacíficos, si hubiesen sido menos celosos, menos egoístas, no hubieran tenido este problema. Se ganaron un problema por gusto. Pero la verdad, hermanos, es que si por ahí comenzamos a entenderlo así, posiblemente no estamos teniendo un discernimiento espiritual en medio de este pasaje. Si tenemos que ponernos en contexto, y espero que todos por favor nos pongamos en contexto, creo que recordemos esto. Acompáñenme por favor al capítulo 3 de Esdras, lo que vimos la semana pasada. Acompáñenme al capítulo 3 y mire el versículo 1 al 3. Este es el contexto. Esdras 3, 1 al 3. Fíjense, cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantó Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos. ¿Y qué pasó? Dice que edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sacrificios, para ofrecer holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y luego dice y colocaron el altar sobre su base, y leímos la semana pasada, aun cuando tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Hermanos, según estos textos, la adoración verdadera, o sea, la adoración como está escrito en la ley de Moisés, al Dios verdadero, hermanos, no se estaba haciendo antes. ¿Se dieron cuenta? Según estos textos, no se estaba haciendo antes. Volvió a hacerse cuando la cautividad regresó, no antes. La adoración al Dios verdadero comenzó recién de vuelta cuando reedificaron el altar, no antes. Entonces ahora piensa en Zorobabel, piensa en los jefes de las casas paternas. Escúchame esto. De repente, como un día del Señor, están adorando a Dios y de repente viene gente y les dice que también quieren adorar a Dios con nosotros. Porque el Dios de ustedes, dicen ellos, es igual que el nuestro. Y que de hecho, nosotros ya venimos adorando al mismo Dios de ustedes desde antes que ustedes lleguen. Entonces los líderes piensan, ¿cómo? Si la adoración al Dios verdadero se volvió a hacer ahora, el altar fue puesto en su base correspondiente recién ahora, y a lo largo de todos estos años que han pasado aquí, no ha habido adoración al Dios verdadero, ¿cómo es que ellos podrían estar adorando al mismo Dios nuestro? ¿Cómo es que ellos podrían estar dando sacrificios al mismo Dios nuestro si recién se reedifica el altar? ¿Cómo? Ese fue el razonamiento. Y es ahí, hermanos, donde salta la alarma. Por más que estos hombres
estén haciendo sacrificios en el nombre de nuestro Dios, tal adoración no puede ser válida debido a que recién se volvió a establecer. Y como tal adoración no es válida, sus adoradores no son adoradores del Dios verdadero. Y si no son adoradores del Dios verdadero, entonces no pueden edificar con nosotros. Ahí está el razonamiento. ¿Se dan cuenta? Ahí está el discernimiento. Estas personas que ya vivían allí y adoraban en el nombre de Dios verdadero, aun cuando lo hacían en el nombre del Dios verdadero, no eran adoradores verdaderos del Dios verdadero. ¿Se dan cuenta? Tenían el mismo nombre, pero no lo hacían en verdad, en ciencia. Entonces aquí cabe la pregunta: ¿quiénes eran estas personas? Esta es una buena pregunta para poder saber. ¿Quiénes eran estas personas que estaban allí y que decían que adoraban al mismo Dios que de Zorobabel y al mismo Dios que los jefes de la casa paterna? ¿Quiénes eran? Entonces, vamos a Esdras de vuelta y leamos el versículo 2. Esdras capítulo 4, versículo 2, y fíjense, dice: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a Él ofrecemos sacrificios, y aquí está la clave, desde los días de Asar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Estos hombres que estaban aquí, dice el texto, dicen ellos mismos, dicen que ellos fueron familias que el rey Asiria, cuando el rey Asiria imperaba el mundo conocido, los hizo llegar allí. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que nos dice, ese es el rastro. Por lo tanto, mis hermanos, debemos ir allí. Por lo tanto, tenemos que ir a esa fecha, tenemos que ir a ese momento, tenemos que rastrearlos. ¿Quiénes son estas personas? Y para eso, tenemos que leer todo el Antiguo Testamento. Pero les puedo ayudar. Acompáñenme por favor a Segunda de Reyes. Vamos a los registros de los reyes. Se habla del rey de Asiria, bueno, vamos al registro de los reyes. Vamos al segundo libro de los reyes y vamos al capítulo 17. Acompáñenme por favor allí. Segunda de Reyes, capítulo 17. Es necesario que leamos todo el texto. Segunda de Reyes, capítulo 17. En el año 12 de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, no el profeta, olvídense, no lo mezclen, es otro Oseas, hijo de Ela en Samaria sobre Israel. Y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, aquí comienzan los reyes asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagó tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto. Y no pagaba el tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año. Por lo que el rey de Asiria le detuvo, lo aprisionó en la casa de la cárcel. Versículo 5. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria, y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria. Y los puso, miren, en Ala, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo de la mano del faraón, rey de Egipto, que temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel, verso 9, hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de los atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Y quemaron allí incienso en todos los lugares altos a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto delante de ellos. Hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová.
y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Y Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Verso 14, mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Y desecharon sus estatutos y el pacto y el que había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos. Y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de los cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios e hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera. Adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego y se dieron a adivinaciones y agüeros y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándoles a ira. Jehová, versículo 18, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales había hecho ellos. Y desechó Jehová en toda la descendencia de Israel, y los afligió, y los entregó en manos de saqueadores, hasta echarlos de su presencia. Porque separó Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel en pos de Jehová, y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Versículo 24. Y trajo el rey de Asiria, miren, y aquí está la clave, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y de Sefabaín, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugares de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues, y miren la idolatría de esta gente, escuchen, dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra. Y él ha echado leones en medio de ellos, y aquí que los leones los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajiste de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que había llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación, escuche, dice, se hizo sus dioses, y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Amat hicieron a Sima. Los abeos hicieron a Nibas y Tartac, y los de Sefarbaín quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramalec y a Anamalec, dioses de Sefarbaín. Versículo 32. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes. Y miren lo que dice: ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos ni sus ordenanzas, y hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, el cual puso el nombre de Israel.
con los cuales Jehová había hecho pacto. Y les mandó diciendo: no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios. Mas Jehová os sacó de tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido. A este temeréis, a este adoraréis, y a este haréis sacrificios. Los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis dioses ajenos, mas temed a Jehová vuestro Dios, y Él os librará de mano de vuestros enemigos. ¿Y sabe qué sucedió? Pero ellos no escucharon. Antes hicieron su costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. También sus hijos y sus nietos, como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Esto era lo que eran. Entonces, después de leer esto, mis queridos hermanos, nos preguntamos, ¿quiénes eran estas personas que habitaban ahí? Pues eran personas, según el texto, que hacían adoración a Jehová, pero no lo hacían como su único Dios verdadero, sino como un Dios más. Ellos no eran adoradores del Dios verdadero. Ellos eran idólatras que tenían una galería extensa de dioses, cual buffet, y ahora que se está abriendo un nuevo templo, querían también continuar en ese nuevo templo con esa idolatría. Entonces, ahora podemos entender mejor la respuesta de Zorobabel y el resto de los líderes, ¿se dan cuenta? Ellos dijeron: no nos conviene edificar casa a nuestro Dios. No les convenía adorar a Dios con ellos. Y eso es lo que leemos el texto. Porque Dios nos está restaurando en medio de la adoración, dijeron ellos. No nos conviene. La adoración verdadera al Dios verdadero es sin idolatrías. No nos conviene edificar junto con ustedes. Nosotros adoramos al Dios de la Biblia, no al Dios de las imaginaciones de las naciones. Ustedes no tienen al mismo Dios que nosotros, aun cuando usen el mismo nombre de Dios. Por tanto, cuando Zorobabel, Jesúa y el resto de los líderes enviados por Dios comenzaron a restablecer la adoración a Dios en Jerusalén, hermanos, ellos no lo hicieron de manera pasiva. No es que estaban edificando, vinieron personas y dijeron: ¡hey! ¿Cómo les va? ¿Quieren adorar con nosotros? Bienvenidos. No hicieron eso. No les llamó hermanos de una. No. Ellos vinieron, los oyeron y ejecutaron discernimiento espiritual. Y eso es algo, hermanos, que usted y yo tenemos que hacer. Entonces, cuando vemos esto, evidentemente Zorobabel y las casas paternas no se equivocaron. No se equivocaron en su discernimiento. Y entonces, hermanos, seguramente deberías estar preguntándote: ¿cómo pudieron detectar que no convenía estar con estos hombres? ¿Cómo pudieron detectar? Y eso es lo que tú y yo tenemos que ejercitar. En primer lugar, mis hermanos, ¿saben cómo hicieron para detectar? En primer lugar, ellos no se dejaron impresionar por el nombre de su religión. No se dejaron impresionar por el nombre de su religión. Hermanos, estos hombres decían que adoran al mismo Dios, pero los líderes del pueblo no quedaron, o mejor dicho, no oyeron lo que querían escuchar. No es que oyeron lo que les convenía, no. ¿Saben lo que hicieron estos hombres?
lo que hicieron Zorobabel y los jefes de la casa paternas, ellos oyeron todo lo que tenían que escuchar, no solamente lo que querían oír. Lo más probable es que hubiese sido beneficioso si más gente se sumaba a edificar el templo. Obvio, había más recursos, hubiera más capital de trabajo, hubiera gente a lo mejor hasta para hacer un ejército para defender. Por lo tanto, cualquier recurso que se sume, pues iba a venir muy bien. Con lo útil que hubiese sido más recursos, posiblemente hasta podrían haber estado tentados de querer oír lo que querían oír. Pero no es lo que ellos hicieron. Los líderes no se entusiasmaron fácilmente solamente con oír que servían al mismo Dios. Ellos oyeron toda la confesión de fe de estos pueblos. No solamente una parte, toda la confesión de fe de estos pueblos. Entonces no se impresionaron porque el otro pueblo usara el mismo nombre de Dios de ellos y que dijeran que adoraban al mismo Dios que ellos. No oyeron lo que querían oír, no se engañaron. Ellos oyeron todo lo que el otro pueblo dijo de su confesión de fe y entonces detectaron que no estaban hablando del mismo Dios, aun cuando usaban el mismo nombre de la religión que ellos tenían. Y hermanos, aquí tenemos mucha aplicación para nuestras vidas. La iglesia de Dios vive exactamente lo mismo. El apóstol Juan, ¿sabe cómo le llamó a este tiempo? Vivimos entre falsos cristos. Si dice que hay falsos cristos, significa que entonces hay muchos cristos y que hay muchos que usan el mismo nombre al que nosotros adoramos. El apóstol Pablo dijo que Satanás se disfraza de ángel de luz. Jesucristo dijo que el enemigo entra a sembrar cizaña en medio de la parcela de trigo. Hermanos, hay cualquier cantidad de templos y gentes que adoran en el nombre del mismo Dios que nosotros. Pero eso no significa que ellos adoran y creen en el mismo Dios nuestro, hermanos. Hay muchos que usan en vano el nombre de Dios. Dicen que sus iglesias son iglesias de Cristo, pero no lo son. Tenemos a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Confiesa adorar a Cristo. Hoy Iván compartía con nosotros lo que creemos como iglesia. Ellos también creen en un Dios trino. Ellos también creen que Dios existe en tres personas. Pero cuando observamos su culto, hermanos, vemos que ellos son un buffet de ídolos. Sirven a muchos demonios y usan el nombre de nuestro Dios. Y no por eso le decimos hermanos. Asimismo hay otras sectas igual que la Iglesia Católica, como los testigos de Jehová, como los mormones, como adventistas, como los pares de sufrir, donde usan el nombre de Cristo, pero además de eso sirven a dioses conforme a su imagen y semejanza. Pero estos, hermanos, estos ejemplos son sencillos, porque todas estas sectas nombradas aquí fácilmente se los puede reconocer como herejías, porque erran en las doctrinas fundamentales de la Biblia. Pero el discernimiento espiritual, hermanos, es una herramienta que se usa para hilar fino. Por tanto, ¿cómo podemos detectar cuando un supuesto hermano no es hermano en realidad? ¿Sabe cómo? Como hicieron estos hombres. Oyendo todo lo que dicen que creen. No solamente una partecita que me conviene. Oyendo todo lo que dicen que creen. Aquí es donde entra lo importante, mis queridos hermanos, de las confesiones de fe. ¿Se dan cuenta? Ese supuesto hermano que quiere adorar a Dios, o sea, quiere ser parte de la iglesia, o sea, quiere ser parte de la membresía de la iglesia, ¿qué es lo que cree? ¿Cree en Jesucristo como
el único Dios verdadero? ¿Cree en solo Cristo? ¿Cree en la sola Escritura? ¿Cree en la sola gracia? ¿Cree en la sola fe? Y con esto estoy resumiendo todo lo que tiene que ver con las doctrinas puras. Lamentablemente las iglesias ecuatorianas no han tenido discernimiento espiritual. Y esto es la verdad, y esto es lo que tenemos que decir. Lamentablemente las iglesias ecuatorianas no han tenido discernimiento espiritual. A lo mejor tentados de tener más gentes, a lo mejor tentados de edificar un templo, como que si el propósito de la iglesia fuera edificar templos, a lo mejor tentados de gloria y ser llamados misioneras, descuidaron las alarmas, apagaron las alarmas, pero el punto es que dejaron el discernimiento espiritual y rebajaron los estándares bíblicos de con quién hay que adorar a Dios, de con quién hay que llamar o a quiénes hay que llamar hermanos. ¿Y sabe qué ha pasado, mis queridos hermanos? Las iglesias ecuatorianas han sufrido esa consecuencia. Han sufrido la consecuencia. En vez de tener iglesias cada vez más puras en la palabra de Dios, ¿saben lo que ha pasado? Vamos a sus cultos y lo que tienen es cápsulas, versículos de la palabra de Dios y mucho pragmatismo. En vez de tener iglesias más puras en la adoración a Dios, producto de que han permitido el ingreso a la membresía a falsos hermanos, hoy en sus cultos tienen shows musicales, tienen predicadores que parecen estrellas de rock y tienen una liturgia humanista inclinada al hombre. En vez de tener iglesias más puras en su membresía, producto de que han dejado a un lado el discernimiento espiritual, hoy son sinagogas de Satanás. ¿Dios restaura a su pueblo en esa adoración? Esa es la pregunta. ¿Dios restaura a su pueblo en ese tipo de adoración? Una adoración que no es al Dios verdadero, una adoración que no es bíblica. ¿Dios restaura a su pueblo en esa adoración? La respuesta es no. De hecho, Cristo dice, sacaré mi candelabro de ti si no te arrepientes. Le dice Cristo a las iglesias locales. ¿Se dan cuenta? Lejos de restaurar al hombre, al creyente en esas iglesias, más bien Dios mismo dice, yo me retiro de aquí. Mi testimonio no puede estar aquí. Las iglesias ecuatorianas no han tenido discernimiento espiritual. Se entusiasmaron rápido oyendo lo que querían oír del supuesto convertido. Vieron lo que querían ver del supuesto hermano. Ah, mira, lleva la Biblia. Ah, mira, pone en su estado alabanzas. Ah, mira, dice que cree en Cristo. La pregunta es, ¿pero en cuál Cristo cree? Juan dijo, hay falsos cristos. ¿En cuál Cristo cree? ¿Cree en el Cristo de la Biblia? ¿Cree en el Cristo del cual toda la iglesia a través de los siglos ha creído? ¿O cree en el Cristo de los últimos siglos? Hermanos, ¿ven la importancia del discernimiento espiritual? No se deje llevar por los que usan el mismo nombre de su religión. Es necesario escudriñar más, es necesario oír más, es necesario ver más. Si usted oye lo que quieren oír, ¿sabe lo que va a suceder? Usted será engañado. Si usted oye lo que quiere oír, usted será engañado. Usted tiene que oír todo lo que tiene que oír. El apóstol Pablo lo dijo bien claro a la iglesia de Corinto en su segunda carta, en el capítulo 6, versos 14 al 16. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque no hay compañerismo entre la justicia
y la injusticia. No hay comunión con la luz y las tinieblas. No hay concordia entre Dios y Belial. ¿Qué parte entonces finalmente, vamos a la aplicación, dice Pablo, qué parte entonces tiene el creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y el de los ídolos? No hay, ¿se dan cuenta? Hermanos, Dios restaura nuestras vidas, Él llevándonos a la adoración colectiva, pero debemos aprender a detectar con quiénes vamos a adorar. El adorar a Dios con personas que no son parte del pueblo de Dios, aun cuando usan el nombre de Dios, no nos conviene porque no nos edifica. Más bien nos terminan destruyendo. ¿Cómo podemos detectar? Bueno, hemos visto que los líderes judíos no se impresionaron por oír el nombre de Dios que los otros usaban. Pero también hay otra cosa que hicieron los líderes judíos. Ellos tampoco se impresionaron por sus prácticas longevas de adoración. No se impresionaron por eso. Ellos se pudieron haber impresionado, ¿no? ¿Desde cuándo supuestamente están adorando a Dios ahí? Estos hombres estaban ofreciendo sacrificios, ¿se acuerdan desde cuándo? Desde cuando el rey de Asiria los puso allí, ¿se acuerdan? ¿Ustedes saben cuántos años pasaron? 200 años. Sin embargo, los líderes judíos no se impresionaron por eso. Hermanos, escúchenme, que una adoración sea longeva, que una adoración tenga años, que una adoración esté establecida hace años, no significa que sea verdadera, Ojo con eso. Hay muchos que andan poniéndose ahora como somos una adoración histórica. Pero que sea así no significa que sea Cristo reinando en ese lugar. La adoración verdadera, mis queridos hermanos, no se trata de muchos años. La mentira apareció desde el mismo inicio de la historia de la humanidad y eso no lo convierte en algo bueno. Atribuirle a una persona o grupo de personas que tienen muchos años en la fe no significa que sean creyentes o que sea una iglesia verdadera. Pueden tener 50 años, pueden tener 100 años, o tan antigua como la Iglesia Apostólica Católica Romana y ser una sinagoga de Satanás. No, es que nosotros tenemos un prestigio nosotros. Tenemos el nombre de Cristo en nuestra iglesia muchos años. ¿Y eso te hace ser más creyente? ¿Eso te hace ser creyente? No es que yo voy a la primera iglesia. Cuidado. Ten cuidado. Porque si fuese así, vámonos a la iglesia católica, que llegó primero que nosotros. Arrancó en un pesebre, dijo un judío. Una iglesia verdadera es un grupo de personas que Dios ha llamado por medio del ministerio de su palabra y en el poder del Espíritu Santo, siendo Cristo la cabeza de ellos, y por tanto ellos andando en obediencia en los caminos de Él y en la palabra que Él prescribe. Eso es una iglesia verdadera. Hermanos, no es el tiempo, el currículum de que una persona sea cristiana. Y no es el tiempo, el currículum de que una iglesia sea verdadera. ¿Saben lo que es? Es su confesión de fe y su práctica de confesión de fe. Hermanos, el discernimiento espiritual no es algo que viene como maripositas invisibles a nuestra mente. El discernimiento espiritual es el ejercicio constante, hermanos, de recordar lo que creemos. Por eso es una bendición que desde aquí, y cada uno de los que estamos aquí, tenemos que velar por eso, para que siempre se publique qué es lo que la iglesia cree.
y poner en vigilancia de que se practique lo que la iglesia cree. El discernimiento espiritual es el ejercicio constante, hermanos, de recordar lo que creemos, de practicar lo que creemos, y escúcheme bien, y de profundizar lo que creemos. Al hacerlo, activaremos cada vez mejor las alarmas. Entonces, mis queridos hermanos, después que Zorobabel y los jefes de las casas paternas activaron las alarmas del discernimiento que pusieron en práctica, hay que hacer el segundo paso. Se activan las alarmas. Y cuando las alarmas suenan, ¿qué hacen? Usted no se pone a escuchar la alarma. Es bastante fastidioso. Tiene que hacer algo. Si hay fuego y sale la alarma, usted no se queda sentado. Usted sale corriendo. Bueno, el segundo paso es aplicar el discernimiento espiritual. Y eso vemos en el versículo 3. Acompañe, por favor, a Esdras, capítulo 4, versículo 3. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de la casa paterna de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Hermanos, lo primero que hicieron estos judíos después que se les activó el discernimiento, ¿saben qué es? Es decir no. Es decir no. Que no. Fueron firmes en decir: no nos conviene edificar con ustedes. Hermanos, ¿es o no es una situación difícil? Por supuesto que es una situación difícil. Tuvieron que ponerse como los malos de la película, cosa que a la mayoría de nosotros no nos gusta estar. Pero era el costo que tenían que asumir, tenían que ser radicales. Como leímos hermanos, como leímos en Segunda de Reyes, pregunta: ¿por qué el pueblo de Israel y por qué el pueblo de Judá fue llevado cautivo a otras tierras? ¿Se acuerdan cuando leímos Segunda de Reyes? ¿Por qué? Producto de la idolatría que hubo entre ellos, ¿no es cierto? Bueno, esta generación había aprendido la disciplina de Dios. Dios los disciplinó llevándolos cautivos 70 años a Babilonia, producto de no ser bíblicos y no ser serios con Dios. Ahora no lo iban a echar a perder. Eligieron ganarse el desagrado del mundo antes que ganarse el desagrado de Dios. Ellos dijeron: no nos conviene edificar con vosotros. Gracias, pero no gracias. Y en este aspecto, queridos hermanos, nosotros también tenemos que aprender de ellos. Debemos aprender a decir que no a las personas que dicen ser creyentes y no lo son, y quieren ser parte de la edificación de la iglesia con nosotros. Dicho de otra manera, quieren ser parte de la adoración con nosotros. Claro que no es fácil, porque se nos pone en una situación incómoda. Pero ustedes saben para qué están escritas las cosas del Antiguo Testamento, hermanos. Ya lo hemos leído cuando fue la introducción de Esdras. Pablo le dice a los romanos, a los corintios, que estas cosas fueron escritas para nuestro ejemplo. Las cosas que pasaron antes, las que están en el Antiguo Testamento, están escritas para nuestro ejemplo. Y hermanos, aquí tenemos un ejemplo malo y tenemos un ejemplo bueno. El ejemplo malo es lo que leemos en Segunda de Reyes. El ejemplo bueno es lo que tenemos aquí en Esdras. Queridos hermanos, ¿tienes amigos que dicen que adoran al Dios verdadero, pero no lo hacen según la Escritura? Pues aplica el discernimiento. No digo que los llames incrédulos, pero cuidado con el ecumenismo, ¿eh? No conviene edificar con ellos. No conviene. Bueno, listo, cada uno su parcela, está bien, ya está. ¿Tienes amigos o familia que dicen adorar a Dios verdadero y no entienden por qué siempre vienes los domingos al culto? ¿O por qué no te tomas vacaciones el domingo en la tarde?
pues aplica el discernimiento. No conviene edificar con ellos. ¿Nos ven como radicales? Sí. Pero es la manera en la cual el Señor nos ha convencido. No te conviertas a ellos, que ellos se conviertan a ti. Nos dirán, pero nosotros adoramos al mismo Dios que ustedes. Entonces, hermanos, cuando eso pase, la alarma se activa. Y aun cuando posiblemente sí están adorando al mismo Dios que nosotros, dado que no lo hacen como nosotros hemos aprendido en la Biblia, entonces es suficiente razón para decir, amémonos, si estamos adorando al mismo Dios, pues cada uno por su camino. Y está bien. Pero el punto aquí que concierne es decir no. Al que engañado cree que adora igual o al mismo Dios que nosotros, con ellos no podemos caminar juntos. El discernimiento nos dice lo que dijo el apóstol Pablo, lo que le dijo a los efesios. Debemos seguir la verdad en amor. Lo segundo que debemos aplicar, hermanos, es asumir el costo del discernimiento. Es asumir el costo del discernimiento. Versículo 3 dice, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel. Cuando la alarma espiritual se nos activa, debemos decir que no, aun cuando el costo sea alto. Si nos toca edificar solos, mis hermanos, pues eso es lo que tenemos que hacer. Es eso lo que los líderes judíos hicieron. Es lo que ellos le dijeron a esta gente que vivían allí. Si nos toca edificar solos, pues eso es lo que tenemos que hacer. Hermanos, saben que no quiero spoilearle el libro de Zacarías, aunque lo puede leer en su casa. Pero saben que 20 años después, Zacarías les recordó esto a Zorobabel y a los jefes de la casa paternas. Zacarías capítulo 4, fíjense, versículo 6. Dios le dice esto. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermanos, el costo es alto, claro que sí. Parecería que solo nosotros hemos quedado, pero algo podemos estar seguros, aún en esa soledad de adorar a Dios como Él manda, Él nos alienta con su espíritu, Él nos asiste con su espíritu. La tentación de estar rodeados y de ser mucha gente está presente. La tentación de no ser bichos raros y ser igual que el resto está presente. Pero dice el Señor, pero no es con ejércitos. No se hace con ejército la obra de Dios. Tampoco es con la fuerza. Hermanos queridos, escúchenme bien. Si hay algo que debe quedarse todo este mensaje, es lo que voy a decir. Tampoco es peleándonos con las personas. No hay que pelearnos con las personas. Hermanos, la palabra de Dios, escúcheme bien, la palabra de Dios es clara en sí misma. Y como es clara en sí misma, cada persona, cada grupo de personas tiene acceso a la Biblia y tiene acceso al mensaje de Dios y lo puede entender si quieren. Por lo tanto, debido a que el mensaje de la Biblia es clara, ningún hombre ni ninguna iglesia o grupo religioso debe ponerse como la autoridad sobre las conciencias de las otras personas. Cada persona es libre de creer como crean. Como el mensaje de la Biblia es claro, pues cada uno rendirá cuentas a Dios. Por lo tanto, la obra de Dios no es usando la fuerza, sino usando el Espíritu de Dios.
debemos asumir el costo de usar el discernimiento. Y eso implica la soledad y que mi familia, que dice pariente y que no lo es, no me entienda. Eso implica a veces ejercer paciencia, no usando ejército ni fuerza. Y algo más que podemos ver cuando queremos aplicar el discernimiento es que, hermanos, con la adoración a Dios no se juega. Cuando se activa la alarma, hay que aplicarla. Y algo que tenemos que aplicar aquí, mis hermanos, es que con la adoración a Dios no se juega. Acompáñenme, por favor, el versículo 1 de Esdras, del capítulo 4. Ahora sí, ya no traduzca la palabra. Ahora léala como es. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín. ¿Lo vio? Esa es la palabra. Y esta es la parte más dura en cuanto se activa el discernimiento. El hecho de juzgar, ¿no? El hecho de juzgar. Hermanos, no está mal juzgar. Lo que está mal es juzgar mal. Eso está mal. Esdras, analizando los hechos, viendo las actitudes y oyendo las confesiones de fe de estas personas, llega a una conclusión de estas personas que decían que adoraban al mismo Dios que nosotros. Esdras les llama enemigos. No me quiero desviar tanto ni adelantarme tanto, hermanos, pero quiero que sepan esto. Esdras recién llega en el capítulo 7. Por lo tanto, todo lo que hemos visto, él no lo vivió. No es que él llegó prejuicioso. Él no lo vio. Por eso digo, él vio los hechos, ve lo que sucedió. Y dijo, los que habitaban en esa tierra, por todo lo que hicieron, por todo lo que intentaron hacer, son enemigos. Les llama enemigos porque el deseo de esta gente no era aprender a adorar a Dios, no era convertirse y adorar al único Dios verdadero, no era eso, sino impedir que Dios restaure a su pueblo. ¿Qué hicieron estos hombres luego que se les dijo que no? ¿Qué hicieron? Está bien, mis hermanos, está bien. La Biblia es clara, ustedes también tienen acceso a la palabra de Dios. Está bien, con paciencia ustedes prontamente van a comprender igual que nosotros. Está bien, ustedes sigan adorando allí, nosotros vamos a seguir acá. Eso no dijeron ellos, los enemigos, no dijeron eso. Ellos vinieron. Queremos hablar con ustedes porque adoramos al mismo Dios. Los otros le dijeron que no y no ejercieron paciencia. ¿Saben qué hicieron? Versículos 4 y 5 dice: pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificaran. ¿Ves? Eso hicieron. No estaban buscando que haya más adoradores de Dios, como decían. Querían directamente, no lo hacen con nosotros, que no haya entonces. ¿Y sabes qué hicieron? Sobornaron además contra ellos a los consejeros. Lo veremos mejor la próxima semana, pero sobornaron además contra ellos a consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. 20 años duró. 20 años duró el impedimento. Como estos hombres realmente no eran hijos de Dios, hermanos, sino idólatras, y como en verdad no adoraban al único Dios verdadero, quien manda amar al prójimo, estos hombres se sacaron el vestido de ovejas y, guiados por el capricho de sus corazones perversos, buscaron el mal para nuestros hermanos judíos allí. Intimidaron, atemorizaron y sobornaron con el propósito de frustrar
la restauración de Dios. Porque eso es lo que finalmente hacen cuando trabajan para el enemigo. Que Dios no restaure a otras personas. Esdras los llama como son a estas personas, enemigos. Cristo dijo, el que no está conmigo, desparrama. Y esto es lo que hicieron, ensuciaron la cancha. Hermanos, ¿ustedes saben cuál fue la palabra de Cristo para esta gente? Cristo dijo una parábola. Está en Mateo 13, versos 24 a 28. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste semilla en tu campo? ¿De dónde salió esta cizaña? Él les dijo, y el Señor estaba durmiendo. Pero como Él sembró buena semilla, Él sabe lo que pasó. Él les dijo, el enemigo ha hecho esto. No hay términos medios aquí, ¿se dan cuenta? Los hombres que no son hermanos nuestros, aun cuando religiosamente o ignorantemente usan el nombre de Dios, son enemigos de Dios. Estamos hablando de los que no han sido regenerados. Pudiéramos ser políticos y decir como en Esdras 4:4, los hombres de la tierra. Y no está mal. Pudiéramos ser buenos políticamente, pero hermanos, el discernimiento espiritual nos dice que ellos espiritualmente son enemigos de Dios. Son enemigos de Dios. ¿Con los enemigos de Dios, hermanos, debemos adorar juntos? No nos conviene adorar a nuestro Dios con ellos, sino que nosotros solos y con todos los que creen igual que nosotros, adoraremos. Hermanos queridos, Dios nos llama a restaurarnos. Él nos restaura, nosotros estando alejados, Él nos restaura trayéndonos a su adoración, pero mientras Él nos sana, es nuestra responsabilidad ejercer el discernimiento espiritual. ¿Sabes por qué es importante? Escúcheme bien. Porque no podemos trabajar con todos. Por eso es importante. Porque no podemos trabajar con todos. No podemos trabajar con todos los que reclaman ser hijos de Dios. ¿Saben por qué? Porque algunos no lo son. Con los que sí son, nos casamos, tenemos hijos, somos familia, somos felices. Pero con los que no son, no. Conclusiones finales, hermanos. En primer lugar, óiganme bien, mis queridos hermanos, debemos tener cuidado a quién admitimos en la membresía de la iglesia. No todo el que dice ser hijo de Dios es hijo de Dios. Por lo tanto, debemos rastrear la fe, debemos saber sus orígenes de la fe de ellos, o de él, o de ella. Si no somos restaurados, no seremos restaurados cuando admitamos a la membresía idolatría. En segundo lugar, y esta es una hilada un poquito fina, debemos tener cuidado a quién admitimos en la membresía de la familia. Cuidado. Porque esto también se aplica a nuestras familias. No es oro todo lo que brilla. No todo el que dice ser hijo de Dios es hijo de Dios. Debemos rastrear la fe del postulante a familiar nuestro. Debemos saber los orígenes de la fe de esa persona. Debemos oír todo lo que tienen que oír y no oír solamente la parte que nos conviene oír. Si no, seremos destrozados por la idolatría que ahora entra a mi familia.
Tercero, debemos darnos cuenta, hermanos, lo importante de tener discernimiento espiritual. Para Zorobabel y las casas paternas contribuyeron a que el pueblo de Dios se purifique y se vaya preparando para la venida del Mesías. ¿Se da cuenta? El hecho de que ellos ejercieron discernimiento espiritual hicieron de que esa generación y las siguientes generaciones se purifiquen justamente para el propósito de Dios. ¿Cuál? Enviar a su Hijo en medio de un contexto puro de étnico. Para nosotros, hermanos, es igual. El discernimiento espiritual nos ayuda a purificar nuestra iglesia local mientras nos preparamos para la venida de nuestro Cristo. Así como dicen las cartas del Apocalipsis, son mensajes exhortativos a tener pura la iglesia local. Siguiente, hermanos, debemos aprender a oír las confesiones de fe y debemos aprender a practicar las confesiones de fe de la iglesia local. Siguiente conclusión, debemos cuidarnos de caer en la tentación, hermanos, de sumar muchas cosas. Debemos tener la tentación, hermanos, de sumar mucha gente para que esté en medio nuestro. Yo no digo que cerremos puertas, por supuesto que no. Pero tenemos que, hermanos, escúchenme bien, ¿ustedes saben cómo es que se llenan las iglesias? Se lo hace a la manera de Dios. ¿Y cuál es la manera de Dios? El libro de Hechos nos dice que mientras la iglesia de Dios adoraba por medio de la predicación de la palabra de Cristo, se bautizaban, tenían la cena del Señor, leían la palabra de Dios, oraban y ofrendaban, ¿saben qué sucedía? Dios enviaba a esas iglesias locales los que Él había ordenado para salvación. Ya, ese es el método, no hay otro, ese es el método. No nos preocupemos por las cosas y llenar gente, preocupémonos por adorar a Dios en el modelo bíblico. Y Él envía a sus ovejas a sus pastos, Él envía a sus ovejas a sus corrales respectivos. Siguiente conclusión, Cristo dijo algo a los apóstoles que también se nos aplica a nosotros. Cristo le dijo a los apóstoles, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera os mate, pensará que rinden servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya lo había dicho. Eso está en Juan 16. Hermanos, ser restaurados implica resistencia al mundo hostil. Es el costo de decir que no. Es el costo de decir que no al sincretismo. Es el costo de decir que no a la idolatría que el mundo quiere que todos hagamos. Es el costo de decir que no al ecumenismo. Adorar al único Dios verdadero tiene el costo de ser perseguido. Algo que el Señor Jesucristo nos prometió que eso iba a suceder. Ser perseguidos. Finalmente, mis queridos hermanos, debemos aprender a ser radicales. No religiosos ni legalistas, cuidado. No es el punto. Debemos aprender a ser radicales. Eso a veces significa decir, en palabras de Cristo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esto, hermanos, no significa aislarnos de todas las personas del mundo. Hermanos, esta predicación no es aplicada a que, ok, entonces voy a cortar todas las amistades que tengo con los enemigos de Dios. No estamos hablando de amistades. Ese no es el contexto. Estamos hablando de adoración colectiva. Ese es el contexto. ¿Ok? Así que no pierdas tus clientes. No es el punto.
El punto es la adoración colectiva. Así que esto no significa aislarnos de todas las personas del mundo. Estamos hablando dentro del contexto de la adoración colectiva a Dios. Y dentro de ese contexto es que debemos ser, hermanos, amorosamente verdaderos radicales. Amorosamente verdaderos radicales. No conviene que edifiquemos casa con ustedes. Solo nosotros edificaremos a Dios. Hermanos, que el Señor nos tenga por fieles y amorosos. Vamos ahora. Señor, gracias por tu palabra, porque ella siempre es eficaz. Y siempre, constantemente, ante ella somos descubiertos. Pero también, Señor, gracias por fortalecer los lomos de nuestro entendimiento. Gracias, Señor, por seguir instruyéndonos por dónde es que tenemos que seguir. Padre, tú eres fiel y tú, Señor, en tu obra de salvación en nuestras vidas, tú nos has dado el don del Espíritu Santo, el cual es la ayuda perfecta para obedecer y desear cumplir tus mandamientos. Señor, tú nos has dado el Espíritu Santo para amar a nuestro prójimo. Y eso implica, Padre, no engañarle, pero también eso implica ser paciente, tener largura de ánimo para con los hombres, porque asimismo cada uno de nosotros también estuvimos extraviados en otro tiempo y también éramos enemigos tuyos. Y asimismo hubo hermanos que fueron pacientes con nosotros, nos predicaron y ahora adoramos al mismo Dios. Oh Padre del cielo, ayúdanos a ser fieles a tu palabra, ayúdanos a ser fieles a la adoración a tu nombre, junto con ser amorosos, junto con el hecho de expresar lo que tú has hecho en nosotros. Padre, gracias por tu palabra. Danos sabiduría, Señor, para conducirnos con las personas que en verdad no son creyentes, pero piensan que lo son. Señor, ayúdanos a ser sagaces y con paciencia, pero con mucha palabra, llevarlos al conocimiento de Jesucristo, al de la Biblia. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Señor, guíanos a aquello. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.